Hola, me llamo Yaira Aldana Carpelfaro, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte en el campo de salud en la carrera de obstetricia. El día de hoy les voy a hablar sobre 3 temas importantes en el curso de estructura y función humana, los cuales son tórax y columna vertebral, sistema nervioso central y sistema nervioso sensorial y motor. Tórax y columna vertebral. Tórax. En el tórax tenemos la jaula torácica, el cual tiene una formación osteocartilaginosa que protege los pulmones, el corazón y los órganos mediastinales. Está formado por 12 vértebras torácicas, el esternón y 2 arcos costales y los cartílagos costales. Ahora hablemos del esternón. El esternón es un hueso largo y plano que está unido a la clavícula y a las 7 primeras costillas. Posee 3 segmentos, los cuales son: superior tenemos el manubrio, en el medio tenemos el cuerpo y en el inferior tenemos los apófisis sifoides. Músculos del tórax. Tenemos el transverso del tórax, los intercostales, los músculos elevadores de las costillas y por supuesto tenemos el diafragma, que contiene también el nervio frénico en las C3, 4 y 5. La columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares soldadas al sacro, el sacro, y de 3 a 5 vértebras soldadas al coxis. ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral? Las funciones son proteger la médula y los nervios espinales, soportar el peso del cuerpo, desempeña una importante misión en la postura y en la locomoción, es decir, es importante en el movimiento de un lado a otro del cuerpo. Sistema nervioso central. Su función es transmitir señales desde el cerebro al resto del cuerpo. Controla el crecimiento y desarrollo del cerebro, los sentidos como el tacto o la audición, la percepción, el cual es el proceso mental de interpretar la información sensorial. También controla los pensamientos y emociones, el aprendizaje y la memoria, como también el movimiento, equilibrio y coordinación. Ahora hablemos de la neurona. La neurona se compone de 3 partes. 1. Las dendritas, que están situadas en torno al citoplasma. 2. El cuerpo celular o soma. Y 3. El axón. Partes. El sistema nervioso central está dividido tanto en el encéfalo como en la médula espinal, pero en el encéfalo está dividido en 3 partes diferentes. La primera es el cerebro, que es un órgano que controla las acciones voluntarias, que se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. Tenemos el segundo, que es el cerebelo, que coordina los movimientos, reflejos y equilibrio del cuerpo. Y tercero tenemos el tallo cerebral, el cual conecta el cerebro con la médula espinal, el encéfalo con el cerebelo y además mantiene nuestro organismo en un buen funcionamiento. Para finalizar tenemos la sinapsis, que engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Sistema nervioso sensorial y motor. En primero tenemos el nervio. El nervio es un conjunto de fibras de un tipo particular que conduce los impulsos entre el sistema nervioso central y las distintas partes del cuerpo. Tenemos el plexo nervioso, el cual se asemeja a una caja de distribución eléctrica de una casa. Existen 4 tipos de plexos nerviosos. En primero tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Nervios craneales. Tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio trigémino, el nervio abducens, el nervio facial, el nervio vestibulotroclear, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipóglotto. Nervios raquídeos o espinales. Son 31 nervios y emergen de la médula espinal, encargadas de funciones motoras, sensitivas y autonómicas. Tenemos 8 nervios cervicales, 2 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 1 coxígena. Sistema motor. Es la parte del sistema nervioso central encargada del movimiento, a través de la visión, el oído, el tacto y los otros sentidos. Nuestro sistema motor puede hacer 3 tipos de movimiento: el movimiento voluntario, las respuestas reflejas y los patrones motores rítmicos. Dolor costal o dorsal en el embarazo. Es favorecido por el cambio postural que se da en el embarazo, produciendo un aumento de la sífolis, sobreestirando los ligamentos interespinosos. Es frecuente en el embarazo ya que el crecimiento del feto provoca un desplazamiento de las costillas. Los efectos de la presión intratorácica que se produce con la respiración pueden ser la causa de ese dolor.
el cual es persistente y localizado. Suele aparecer al final del segundo trimestre o durante el tercer trimestre. Para aliviar las molestias, realizamos ejercicios de movilización costal específicos o en combinación con otros principios como los pilates o el control postural, y sobre todo los estiramientos de los músculos intercostales y abdominales. ¿Cuándo comienza a funcionar el cerebro del feto? En tan solo la quinta semana después de la concepción, se comienza a formar la primera sinapsis en la médula espinal de un feto. A finales del primer trimestre, el repertorio de movimiento de un feto es asombrosamente rico. El segundo trimestre marca el inicio de otros reflejos cruciales, como son los continuos movimientos de respiración, como también son los reflejos coordinados de chupar y tragar. Estas habilidades son controladas por el tronco cerebral. En el último trimestre, los fetos son capaces de formar simples aprendizajes como lo que es habituarse a un estímulo auditivo repetido como un nido fuerte apenas fuera del abdomen de la madre. Los fetos al final del embarazo también parecen aprender sobre las cualidades sensoriales del útero, ya que varios estudios han demostrado que los bebés recién nacidos responden a olores familiares como su propio líquido amniótico y los sonidos como el latido de la madre o la voz de su propia madre. Pese a estas habilidades más bien complejas, los bebés entran al mundo con una corteza cerebral aún primitiva, y es la gradual maduración de esta parte compleja del cerebro lo que explica gran parte de su maduración emocional y cognitiva en los primeros años de vida. El desarrollo de los sentidos del futuro bebé. El feto experimenta en el útero un mundo de sensaciones y responde a los estímulos externos. Cada sentido se desarrolla a su propio ritmo. Es bonito experimentarlo con él y estimularlo dentro de la madre. Un ejemplo tenemos lo que es el sentido del tacto, en el cual se ha comprobado que el feto es capaz de percibir las sensaciones táctiles que vienen del exterior y reaccionar cuando la madre acaricia o presiona su estómago. ¿Cómo se desarrolla? Es el primer sentido que se pone en funcionamiento. La primera señal de sensibilidad aparece en torno a las 7 semanas en una zona muy concreta. En la semana 11 del embarazo, las plantas de los pies y sus genitales muestran una gran sensibilidad y a las 12 semanas se amplía a toda la superficie del cuerpo, salvo la coronilla y la espalda. Desde inicio del embarazo, el futuro bebé tiende a alejarse de las paredes del útero si casualmente las toca. Cuando roza algo con las plantas de los pies, reacciona doblando los dedos y subiendo las rodillas. A través de pequeños receptores cutáneos, el feto también detecta leves variaciones de temperatura y las vibraciones también, como por ejemplo cuando la madre va en un autobús. También se permite notar las diferencias que hay entre las texturas de las paredes de la bolsa amniótica, del cordón umbilical y de su propia piel. Sabiendo todo eso, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿sienten dolor? La respuesta es no. El feto no siente ningún dolor.